Saludos, recibamos la bendición del Padre Celestial a través de Jesús y su Espíritu Santo. Bendecido sea nuestro Señor, a Él siempre es la gloria. Te alabamos y te exaltamos, Señor y Dios eterno. Bendiciones a todos el que acaba de sintonizarnos. Dios le bendiga su vida, Dios le bendiga su casa. ¿Y sabes qué? Esta que te habla es la profeta Fanny Morales, enviada de parte de nuestro Señor para este tiempo, para hablar de su palabra, para hablar del Señor y conocer cómo Dios habla. Así que bienvenidos a este programa, el episodio número 3. Y estamos exactamente en la segunda parte de una de las formas en que Dios habla, a través de la profecía escrita, la palabra de Dios que está inspirada por Él. En 2 de Timoteo, el Señor y el apóstol Pablo asimismo lo explican para conocimiento de cada uno de nosotros, para que podamos entender y no haya duda de que la palabra en la Biblia está inspirada por nuestro Dios. Así que a Él sea la gloria, a nuestro Señor y Dios Todopoderoso, y al apóstol que lo explica con tanto amor y con tanta devoción a su hijo espiritual Timoteo. Así que en esta hora prepara tus oídos, porque vamos a continuar hablando de la profecía escrita. Y entramos en la parte número 2. Estábamos hablando en el antiguo programa y hablábamos del Antiguo Testamento, y específicamente terminaba el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, el último libro. Y ¿sabes qué? Este último libro contiene las últimas palabras de Dios. Estas últimas palabras que, mire, por 400 años han hecho eco en medio del pueblo, en medio de este mundo. Así que estos 400 años, ¿sabes qué? Son conocidos como el silencio de Dios. ¡Wow! El silencio de Dios. Sí, porque este silencio de Dios vino por causa de la desobediencia de su pueblo, a quienes Malaquías profetizó y reprendió de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habían descuidado su actitud hacia Dios. Así que ellos estaban ofreciendo sobras al Señor, estaban ofreciendo sobras, y ahí en medio del sacrificio ellos daban al Señor animales que estaban enfermos, estaban cojos. Esto está en el capítulo 1 de Malaquías. También por divorciarse de sus esposas para casarse con mujeres que eran paganas. Esto está citado también en el capítulo 2 de Malaquías. También por no pagar los diezmos del templo, capítulo 3. Así que el Señor se enojó con la actitud de ellos. ¿Y sabes qué decían? Ellos decían: por demás es servir a Dios. Esto está en el capítulo 3. Pero Dios, en medio de aquella desobediencia, prometió bendecir a los que eran obedientes. Y mira lo que dice en el capítulo 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces Dios permaneció en silencio hasta la aparición de Juan el Bautista, quien era pariente de Jesús, y de Jesús el Mesías, como fue profetizado en este libro, Malaquías, capítulo 3, 1, que dice así la palabra: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Cabe señalar que en y durante ese silencio de Dios, la historia siguió siendo testigo de lo que el profeta Daniel había predicho. ¿Sabes que en el capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 7, 8 y 11, ahí él predijo
con exactitud lo que estaba ocurriendo durante la ausencia de la voz de Dios a su pueblo. Así que ahí se estaba cumpliendo con exactitud lo que Daniel ya había predijo. Esto quiere decir que la voz de Dios permaneció en silencio, pero la mano de Dios dirigió de forma activa el transcurso de todos los sucesos que estaban ocurriendo durante esos siglos. Así que, como dijo Daniel, como él predijo, el control de la tierra de Israel pasó a ser del imperio Media y Persia a Grecia y luego control a los romanos. Durante ese reinado de Roma, ahí entonces gobernó Herodes el Grande. Él gobernó en Palestina y él era el rey de Judea, justamente cuando Jesús nació. Esto lo establece el libro en Mateo 2 y puedes leerlo ahí, saca tiempito para que vayas leyendo y vayas aprendiendo estos detallitos que te voy citando. Así que simplemente nació Jesús. ¿Y quién es Jesús? Oye, vamos a aprender un poquito antes de entrar al Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesús? Jesús, aleluya, nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, el único Salvador del mundo. Jesús, el Hijo de Dios, creador del mundo. Porque ¿sabes qué? Él estuvo desde la creación. La palabra del Señor en Juan capítulo 1 del 1 al 4 te explica, y no solamente dice que Él era el verbo eterno de Dios, sino que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Así que sabemos y aquí probamos que Él estuvo desde el principio de la creación. Sí, ahí en el Antiguo Testamento, como va citando nuestro Dios desde el libro de Génesis. Porque Dios dijo y fue hecho. ¡Hagamos! Así que Dios no estaba solo. Ahí estaba Jesús con él. Y el Espíritu Santo, mira, moviéndose sobre la superficie de las aguas. Así que estaban, mira, estas tres personas que representan a Dios y son simplemente el todopoderoso Dios. Jesús, enviado por nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo en el vientre de una mujer judía. Él, nacido en Galilea. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo de Dios, la vida, la luz, testigo y gloria de Dios. Él es nuestro Redentor, el único camino por el que podremos volver a nuestro Padre Celestial y recibir la vida eterna. Jesús es quien nos enseña a tener piedad, compasión por el perdido. Sí, por eso es que está en el mundo que aún no conoce a nuestro Dios. Ese que cuando miramos sentimos dolor, sentimos piedad y nos compadecemos por ellos. Y vamos y le hablamos de nuestro Dios, que aún hay esperanza, que Jesús restaura, que Jesús salva y asimismo recibimos la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Ese que nos enseña el perdón. Ese que nos enseña sobre el perdón. Porque, ¿sabes qué? Nosotros fuimos perdonados por el Padre de los cielos, por el Padre celestial, a través de Jesús. Y ese es el mismo perdón que ha sido traído como el mensaje de nuestro Salvador, diciendo, he ahí que hay que perdonar, pues yo te perdoné primero. Jesús, que sana al enfermo, el que restaura al caído y lo levanta. ¡Wow! El que regala paz al que crea en Él, al que le escuche y le obedezca. Sí, Señor, es Él y a través de Él quien nos llevará al Padre Celestial. ¿Para qué, hermano mío? Para disfrutar una vida plena y agradable a los ojos de nuestro Dios, para que podamos disfrutar de la vida eterna que el mismo Dios dará a su pueblo fiel. Comenzando el Nuevo Testamento, comienza con los 4 evangelios. ¿Qué significan los evangelios? Son las buenas nuevas.
Así que ahí comienza este libro de Mateo. Y el libro de Mateo, ¿sabes qué? Une lo que sigue en el Nuevo Testamento a lo que procede del Antiguo. Así que este libro utiliza numerosas referencias del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías prometido. Así que los judíos lo estaban esperando desde hace siglos. Comienza entonces este libro hablando de la genealogía que muestra la ascendencia de Jesús a través del rey David y el patriarca Abraham. Seguidamente, en el libro de Mateo da detalles del anuncio angelical en cuanto a la concepción de Jesús y la visita de aquellos magos del oriente, ¿recuerdas? Con esos regalos de oro, incienso y mirra. Luego entonces él va introduciendo el personaje de Juan el Bautista, que era pariente de Jesús, precursor de Jesús. Y entonces también describe aquella vocación de aquellos principales discípulos, ¿recuerdas? Esos que se destacaron, incluyendo Pedro, Santiago, Juan. Así que las enseñanzas también de Jesús en este primer evangelio son enfatizadas con largos pasajes que cubren el Sermón del Monte. Recuerda, eso está en el capítulo 5 al 7, incluyendo las bienaventuranzas y también la oración del Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo también habla de la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús. Y es el único que habla de varios milagros como la ruptura del velo del templo, el terremoto, la tumba abierta y la resurrección de los muertos que eran santos que ocurrió durante ese tiempo. Eso está en el capítulo 27. Vas allí desde el versículo 50 y lo vas a encontrar. Aleluya, gloria al Señor. Así que en pocas palabras, en este evangelio de Mateo, vemos que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Gloria al Señor. Te alabamos y te exaltamos, Jesús. Gracias por tu entrega, gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor. Gracias, mi Señor. El Evangelio de Mateo, fíjate que es el único evangelio que utiliza los términos iglesia y el reino de los cielos. Los demás se identifican de otra manera que más adelante te voy a explicar. Algo que es digno de resaltar son en este evangelio las palabras que Jesús dijo. En el capítulo 5, versículo 13 al 14, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. También en ese mismo capítulo 5, en el 44, versículo 44, Él nos dijo: amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! ¡Aleluya! Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¡Aleluya! El Dios del cielo sigue hablando hoy como Dios habla. Así que también nos dice en el capítulo 7, versículo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bendito seas por siempre, Jesús. También en el capítulo 28, versículo 19, también dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Precioso mensaje nos lleva Mateo, el Evangelio de Mateo. Así que simplemente te lo resumo en lo más importante, pero te invito a que separes un tiempo. Ese tiempo es glorioso porque vas a recibir de Dios enseñanza, conocimiento, instrucciones de una vida buena, una vida que agrada al Señor con un excelente resultado. Aparte de esto, vas a aprender a conocer al Mesías,
¿Qué hizo? ¿Cuál es su biografía? ¿Qué hizo y qué sigue y continúa haciendo? ¿Cuál es su encomienda? ¿Qué hizo para que tú y yo hoy estuviésemos aquí? Así que yo te invito para que hoy, ahí un momentito, separes un tiempito antes tal vez de ir a recostar tu cabeza en el descanso y que vayas a leer el Evangelio de Mateo para que conozcas un poco más sobre los términos que se utilizan en este Evangelio, porque nos habla la iglesia, nos explica y nos dice que el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos es Jesús. Aleluya. El Evangelio de Mateo cabe señalar que tradicionalmente se le atribuye a Mateo, recaudador de impuestos. Mateo, quien lo escribió, un recaudador de impuestos, así que él también fue conocido como Leví. Eso está en el Evangelio de Marcos. Es importante resaltar que Jesús, como Mesías, también es Rey, digno de nuestra adoración. Bendito sea tu nombre, Jesús. Ahora pasamos al Evangelio de Marcos. Este evangelio está atribuido a Marcos. Su nombre es Juan Marcos. Él era compañero y misionero del apóstol Pablo y de Bernabé. Esto lo puedes encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 25. Y mira lo que nos explica también la palabra del Señor, que este Marcos era hijo en la fe del apóstol Pedro. Aleluya. Eso está en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 13. Vete, búscalo para que veas. Bendito sea el Señor. Seguimos aprendiendo y gozándonos de la palabra del Señor a través de los evangelios de Jesús. Marcos aquí describe a Jesús como el Hijo de Dios, el siervo sufriente de todas las personas. ¿Y sabes qué? Es el segundo de los 4 evangelios. Para mucha gente, según había escuchado y había leído, debió de haber sido escrito primero. El libro de Marcos es la breve y activa de las 4 biografías de Jesús. Recuerdas que al principio te dije, es que el Evangelio es la biografía de Jesús, nos cuenta toda su historia. Por lo menos la historia que nuestro Padre Celestial ha permitido que sea revelada. Así que Marcos se dirige a un público gentil. Así que, ¿sabes qué? Aquí estamos nosotros incluidos, representando a Jesús como un hombre en acción, divinamente capaz de sanar la enfermedad de los hombres, controlar la naturaleza. ¿Recuerdas cómo hasta los vientos le obedecían? Y luchar contra los poderes de Satanás. Así que el tema de Marcos acerca del siervo que sufrió proviene de sus narraciones acerca de la interacción de Jesús con los hostiles. Así que allí los dirigentes judíos que querían matarlo, sus vecinos que le ofendían, incluso los miembros de la propia familia que pensaban que él estaba loco. Sí, puedes ir allí mismo a Marcos capítulo 3, 21 para que leas un poquito más sobre esto. Así que Jesús les presenta a sus discípulos lo que deben perseguir. Él citó y dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está citado en Marcos 10, 43 al 45. Palabras de Jesús en este evangelio. En el 1:17, mira lo que dice, y esto es digno de resaltar. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Aleluya. También en el capítulo 10:14 dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. También en ese mismo capítulo 10, pero en el versículo 25 dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
Y también en el capítulo 12 dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sigue Dios hablando, porque ¿sabes qué? Esta palabra también es para este tiempo. Oye, escucha, oye, abre tus oídos para que escuches lo que el Espíritu Santo también continúa enseñándonos. Así que ahí en el capítulo 10, versículo 25, Jesús lo dijo. Oye, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Dar al César lo que es del César. Oye, paga tus contribuciones al gobierno. Oye, porque si no, eso sería robar. Eso sería tomar en tu posesión lo que no te pertenece. El mismo Jesús lo dijo. Hey, vamos a alinearnos conforme a la palabra para, mira, seguir recibiendo la bendición de lo alto. También nuestro Señor dijo, velad y orad. ¿Cuántas veces citamos esa palabra, verdad? Cuando instruimos a nuestros hijos en la congregación para que aprendan y sepan que tienen que estar alertas, porque ¿sabes qué? Sí, la palabra nos cuenta que allá Jesús tuvo una experiencia donde los discípulos se durmieron. Oye, el Dios del cielo a través de Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso está en el capítulo 14, 38 es el versículo. Así que es importante que podamos entender lo que cada evangelio nos está ministrando. Nos está ministrando en esta hora y nos está mostrando a Jesús como el Hijo de Dios que también sufrió. Así que Él sufrió y nosotros recibimos, no por poco, sino por mucho, todo lo que nuestro Señor sufrió por causa nuestra, por causa de nuestros errores y nuestros pecados y nuestra apatía y nuestra desobediencia. Bendito sea el Señor que resistió la prueba hasta el final y cumplió lo que nuestro Padre Celestial le encomendó para salvación tuya y salvación mía. Bendito eres por siempre, Jesús. Un detalle importante que aparece en el capítulo 14 y la historia la cuenta en el versículo 51 y 52 ocurrió durante el arresto de Jesús, que cita que había un cierto joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Dice la palabra que le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y muchos creen que este espectador era Marcos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué debemos aprender de este evangelio? Oye, el sufrimiento y la pérdida no son necesariamente malas cosas o malas situaciones, sino que para nosotros, los cristianos, son el camino a la vida verdadera. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que pasamos entonces al Evangelio de Lucas. Bendito eres por siempre, mi Dios. Qué lindo es hablar de tu palabra. Qué lindo es contar las buenas nuevas a tu pueblo. Aquel que te conoce para que las recuerde y las ponga por obra. Y aquel que no las entiende y nunca las ha escuchado a través de estos podcasts. Señor, que seas tú utilizando a cada una de las personas que le llegue y que pueda, Señor, enviarle este mensaje o tal vez enseñarlo, para que así, mira, puedan ser como nosotros, que antes éramos ignorantes, mas hoy conocemos de ti, recibiendo sabiduría que viene de lo alto y la inteligencia que proviene del Hijo. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad y por todos estos medios que nos da la oportunidad de usar para bendecir y para que tu pueblo y el que aún no es tu pueblo te reciba y reciba la verdad y la vida eterna por medio de Jesús. Así que ahora vamos al Evangelio de Lucas. También es como tradición atribuido a Lucas. ¿Quién era Lucas? La palabra nos explica que era un médico gentil. Esto está en Colosenses 4:14. Y también dice que era compañero del apóstol Pablo. Aleluya. Eso también está en 2 de Timoteo capítulo 4. Mira qué lindo. No solamente entre ellos dan testimonio de ellos mismos, sino que fueron obedientes, no solamente al hacer
lo que Dios les encomendó hacer, sino mira, dejarlo por escrito, todo lo que hoy tú y yo estamos disfrutando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta profecía escrita. Gracias por los evangelios, que son las buenas nuevas para educarnos, para orientarnos, dirigirnos, para salvarnos y darnos el conocimiento mayor de tu Hijo. Gracias, Señor, porque a través de Él hoy gozo una vida y voy camino en espera de que cuando parta contigo y venga tu segunda venida pueda yo disfrutar luego de tu gran juicio de la vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Así que seguimos hablando del Evangelio de Lucas. En ese tiempo se estaba extendiendo por todo el imperio romano este evangelio. Se estaba hablando de Jesús, se estaba hablando de lo que él había hecho. Así que, en pocas palabras, Jesús es el Salvador de todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Así que el evangelio de Lucas se dirige a un hombre llamado Teófilo. Esto está exactamente desde el capítulo 1, versículo 3. Y específicamente esto fue para poner en orden en la historia, porque había un desorden terrible de los que creían, los que no creían, esto era y esto no era. Y allá, mira, la intención era poner en orden la historia de las cosas que son firmemente ciertas entre nosotros acerca de Jesucristo. Así que así mismo lo cita la palabra en el capítulo 1:1. Así que no está claro quién fue exactamente Teófilo, pero muchos creen que pudo haber sido un oficial romano, por lo que el libro de Lucas es el menos judío y el más universal de los 4 evangelios. Eso también lo aprendimos en este estudio de la palabra. Mira qué interesante. Lucas trazó en este evangelio la genealogía de Jesús más allá de Abraham, el patriarca hebreo, finalizando con Adán, aleluya, y el Hijo de Dios. Lucas también muestra la compasión de Jesús por la gente, los soldados romanos, las viudas, el pecador, los enfermos crónicos, los leprosos y muchos otros, incluyendo un criminal que había sido condenado a morir en una cruz al lado de Jesús. ¿Recuerdas esa historia? Eso está en el capítulo 23. Así que, al igual que con todos los evangelios, Lucas muestra también la resurrección de Jesús. Agrega unos detalles de las apariciones de aquellos 2 creyentes en el camino de Maús, ¿recuerdas? Y a los 11 discípulos restantes. Así que al final del libro, Lucas nos relata la ascensión de Cristo al cielo, aleluya, preparando el escenario para una especie de secuela. Bendito sea nuestro Dios eterno, bendito eres Jesús. Gracias por tu amor, por tu entrega y tu sacrificio. Aleluya. Sabes que Lucas es el único evangelio que difunde las historias de Jesús, las llamadas parábolas, acerca del buen samaritano, esto está en el capítulo 10, el hijo pródigo, capítulo 15, y el hombre rico, capítulo 16. Lucas también es el único evangelio que relata los detalles auténticos del nacimiento de nuestro Señor Jesús y las palabras que dijo cuando era niño, capítulo 2. Aleluya. Como te dije durante la explicación de Lucas, Jesús es el Salvador de todos los hombres, seamos judíos o gentiles. Así que bendito es el nombre del Señor que vino a salvarte. No importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas, ni tampoco lo que hayas hecho. Jesús vino a buscarte y más aún vino a salvarte. La gloria es tuya, mi Señor. Y por último, el Evangelio de Juan. ¿Sabes que tradicionalmente es atribuido a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba? Esto está en el capítulo 21 de Juan, hermano de Santiago, hijo de Zebedeo. Así que este es el último evangelio escrito. Así que un mensaje específico es que Jesús es Dios mismo, el único Salvador del mundo.
¿Sabías que Mateo, Marco y Lucas tienen muchas similitudes? Es lo que llaman sinópticos, y lo que significa que tienen una visión común. Pero este libro de Juan, este evangelio, está totalmente solo. El cuarto evangelio le resta importancia a las parábolas de Jesús porque no se registran, y a los milagros solo se van a destacar 7. Así que Juan ofrece detalles más extensos acerca de las razones que tuvo Jesús para venir a la tierra. Y te cito el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También en este evangelio habla sobre la relación íntima con Dios el Padre. Y la palabra dice, y cita en el capítulo 10, versículo 30, yo y mi Padre somos uno. Jesús hablaba y decía, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y eso aparece en el capítulo 17, 1 y 2. También el Señor, hablando de Jesús y dicho en este evangelio, también nos daba un ejemplo de la tolerancia. Allá cuando Tomás, uno de sus discípulos, dudaba de que él había resucitado, ahí el Señor con todo su amor le explicaba y le decía, oye, mira, si tú dudas, mete tu dedo. Mete tu dedo para que pruebes que soy yo. Pero yo te lo puedo parafrasear, pero la palabra te lo explica en el capítulo 20, y ahí el versículo 24 al 29 te habla. También tenemos otro ejemplo, y fue el ejemplo de Pedro cuando lo había negado al Señor. Así que eso está en el capítulo 21 del 15 al 23. Te invito a que lo busques y lo leas, porque así vas a poder comparar esas historias con la tuya, y tú vas a ver que muchas veces hemos hecho lo mismo. Tenemos que ver para creer, y muchas veces negamos a nuestro Señor como nuestro Dios con nuestras malas acciones. Yo te invito a que tú medites en un momento dado en el transcurso de tus días, de tu vida, y puedas hacer un alto para que vengas delante de la presencia del Señor, puedas arrepentirte y decir, yo no quiero ser como Tomás, yo quiero ser como tú, no quiero ser como Pedro, yo quiero tener tu carácter, yo quiero imitarte a ti, porque ellos, tus discípulos, fueron un vivo ejemplo, como nosotros hoy lo somos aquí en la tierra, para los demás, dando testimonio. Algo único que se registra en el Evangelio de Juan fue el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino en una boda de Caná. Se registra solo en este Evangelio, y esto está en el capítulo 2, así como la resurrección de Lázaro, ¿recuerdas? De entre los muertos, capítulo 11, la curación de un ciego de nacimiento, también la sanidad a través de la distancia del hijo de un noble, y la historia de Nicodemo, que oyó la enseñanza de Jesús en cuanto a que os es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdas esa frase? Eso está en el capítulo 3, versículo 7. Bendito eres, mi Señor. Este evangelio muestra que Jesús era el Dios mismo. En el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en el capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en este rico y hermoso evangelio, aquí el mismo Jesús en el capítulo 6 dice, yo soy el pan de vida. Luego en el capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí. Bendito eres, mi Dios. Le damos gloria al Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Te decimos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias por mostrarte a nosotros, y gracias por revelarte como Dios mismo. Gracias, Señor,
porque hoy puedo hacer memoria de cuán grande tú eres y cuán bueno eres tú, mi Dios. Gracias por tu vida, tu sacrificio, por la resurrección que hiciste para preparar el camino para cuando yo ascienda igual que tú a los cielos, Señor. Gracias por perdonarnos, gracias por tu amor, gracias por la verdad de este rico y precioso evangelio. Gracias por los hombres que pusiste, Dios, listos para hacer la buena obra y dejarnos escritos estos evangelios para hoy recibirlos, aprenderlos y ponerlos por obra. Señor, gracias por tu sacrificio. Y aquí, Dios, te entregamos nuestra vida. Hermanos, todas estas cosas, aleluya, han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos, tengamos vida eterna en su nombre, a través de Él. Bendito eres, mi Señor. Gracias por tu palabra. Y en esta hora, hermano, yo te invito a que el próximo mes, el último jueves del próximo mes, no sintonices, porque vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Y no solamente vamos a hablar, vamos a aprender, vamos a llenarnos de su palabra. Aquí culminamos los 4 evangelios, pero nos faltan las cartas o epístolas de los apóstoles, el libro de Revelaciones y también todos los detalles de la palabra que el Señor ya ha revelado. Así que simplemente te digo, métete con Dios, como dice el apóstol José, y veremos grandes cosas, porque el límite es el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde.